Iniciamos esta nueva semana y también el mes de septiembre meditando el inicio del Evangelio según San Lucas. Meditemos cómo Jesús inicia una escuela de la palabra y actualizándola, es decir, haciendo presente la palabra de Dios en el hoy, aquí y ahora. Es decir, haciéndose presente a Él mismo, porque Él es la palabra de Dios hecha carne. Esto es nuestro querigma. Para que haya paz en una comunidad, en una familia, en una fraternidad, también en un país o en el mundo entero, hemos de iniciar a estar con el Señor. Y donde está el Señor, desaparece todo tipo de envidia, no existen los celos, no está la criminalidad, hay fraternidad. Escuchemos este texto del Evangelio propuesto del capítulo 4 de Lucas, versículos del 16 al 30. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitaréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en la tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Consideremos que nuestra vida siempre habla, pero no siempre dice la verdad. Las palabras no son necesariamente lo que decimos con la boca, sino que el lenguaje de nuestra existencia está hecho de gestos, elecciones, relaciones. No podemos no hablar. Pero entonces la gran pregunta, tal vez inquietante, es preguntarse: ¿qué dice mi vida de mí mismo? Tal vez ya no sepamos quiénes somos. Tal vez sigamos buscando nuestra identidad. Tal vez estemos atrapados en nuestros propios razonamientos. Podemos hablar de todo y a todos, pero sin llegar a comprender quiénes somos en realidad. No podemos decirnos a nosotros mismos cómo nos gustaría ser incluso. La necesidad y el coraje de decir quién soy, buscando esa coherencia entre la palabra y la vida, pues es el momento en que la palabra se cumple. Es una dinámica en la que cualquiera de nosotros puede encontrarse, sobre todo cuando la vida se trastorna,
se derriba, cuando se destruye todo aquello con lo que uno contaba, cuando se destruye aquello en lo que uno fundaba su identidad. Por eso se empieza por reconstruir la relación con Dios, que es el verdadero fundamento de todo. El paso siguiente es la lectura, la escucha de la palabra, que nos permite recordar los criterios para mantener esa relación con Dios. Y el último paso será delinear los límites que dicen la identidad, es decir, el espacio habitado por mí y que dice quién soy yo. Nuestra identidad está mucho más adentro de nosotros mismos. El Papa Francisco en Dilexit nos decía claramente la antropología que está en crisis. Nosotros, como antropología cristiana, sabemos que nuestra identidad es el corazón, es decir, la interioridad. Cuando quitamos todas las máscaras, cuando quitamos todas las apariencias, ahí lo que queda, ese soy yo. Es decir, tu vida es amor, esa es la verdad. El Evangelio de Lucas insiste en la palabra que hace verdad. En primer lugar, el propio Lucas, como autor de su Evangelio, intenta reconstruir la verdad de Jesús y contarla. Pero es sobre todo Jesús quien nos muestra cómo se cumple la palabra verdadera y dice la verdad sobre él. Jesús se encuentra en la sinagoga de su ciudad, Nazaret, día sábado, y le entregan el rollo de una de las lecturas de ese día. No lee, pues, una palabra elegida por él, sino que es la palabra que se le da. Jesús se hace intérprete de esa palabra y tiene el valor de aplicársela a sí mismo. Asume su responsabilidad. Y eso es lo que hace la palabra. Nosotros también somos responsables de lo que entienden los demás, en la medida en que depende de nosotros. Pero, ante todo, somos responsables de las palabras que pronunciamos. Esa palabra se cumple para Jesús porque Él la hace suya. Se adhiere a esa palabra. Se ve a sí mismo en ella. Esa es la labor de la lectio divina de cada mañana. En esa palabra que habla de liberación, de esperanza. Jesús ve cumplida la palabra de Dios, la promesa, la palabra que Dios había pronunciado por medio del profeta, se cumple en Jesús. Se cumple en ti, se cumple en mí hoy. De hecho, está diciendo qué tipo de Mesías quiere ser. Pero esta definición de su identidad como Mesías ya se había revelado en los versículos anteriores, donde Lucas relata la experiencia de Jesús en el desierto, su lucha contra la tentación. Allí, de hecho, con sus opciones, Jesús ya había dicho qué tipo de Mesías quería ser. Un Mesías que no busca privilegios, porque a pesar de su hambre después de un largo ayuno, no utiliza el poder para su propio interés, por legítimos que puedan ser. Quiere ser un Mesías que no transige con el mal, ni siquiera por el bien, como hacemos a veces nosotros, ¿verdad? Justificando determinadas opciones en función del resultado que hemos obtenido. Quiere ser un Mesías que no hace berrinches para forzar la acción de Dios a su favor. Esta insistencia en la identidad era necesaria para Jesús porque había muchas expectativas sobre la figura del Mesías. Había mucha confusión y también mucha presión ligada a intereses. Al decir la verdad sobre su identidad, Jesús no teme. Como de hecho ocurre inevitablemente, decepcionar a quienes esperaban de él algo diferente. Las palabras de Jesús, sus promesas, se fundamentan en hechos. Es decir, no son palabrería, como suele ocurrir con las palabras nuestras. El gesto de Jesús es aún más valiente si pensamos que esas palabras las pronuncia en Nazaret, en su propia casa, en el lugar donde creció y se dio a conocer. Es allí donde la coherencia es aún más necesaria. Es allí, en los lugares que no son familiares, donde más fácilmente podemos ser contradichos y criticados. Razón de más para elegir bien las palabras que se dicen. Pongamos los ojos fijos en Jesús
no para acusarle, sino para ser auténticos, para descubrir su identidad y la nuestra.